y la primera presentación de generalidades. Y dice ahí en la unidad, generalidades, agua, pH, ¿verdad? Bueno, entonces el tema que nos toca hoy es agua. Y algunos conceptos los voy a ir explicando aquí en el pizarrón, entonces ahí ponen atención, quiero que a todos les quede claro estos primeros temas, porque después pues los gradientes tienen un poco que ver con los temas que vamos a continuar. Bueno, entonces seguimos con la unidad 1 y ahora nos toca el agua. Bueno, ¿qué cosas sabemos del agua? Pueden opinar lo que quieran, ahorita no apunten, pongamos atención porque después vamos a ver la presentación. ¿Qué cosas sabemos del agua? Que es el solvente universal, ¿verdad? ¿Qué más? No te escuché. Que el agua es polar, eso también es importante, ¿verdad? Que es un compuesto polar. ¿Qué otra cosa sabemos del agua? ¿Cómo está formada? Muy bien, por un compuesto de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Qué otra cosa sabemos del agua? Los estados del agua. Sólido, líquido, gaseoso. Vamos a hablar de eso ahora hablando de la estructura química. ¿Qué más tiene el agua? Es una biomolécula inorgánica. ¿Cuáles eran las orgánicas? Carbohidrato, Carbohidrato. O sea que ahí podríamos preguntar dos preguntas diferentes, ¿verdad? Biomolécula orgánica y una biomolécula inorgánica. Ayer hablábamos que era importante porque la célula, ¿cuánto tiene de agua? 85%. Muy bien, de un 75 a un 80%. Y hay animales que tienen hasta el 90% de agua. Y el agua es tanto en una importancia intracelular, extracelular, y le va a dar estructura a las células y a los compuestos. El agua también va a permitir ese cambio de entrar por una membrana y salir, o sea que va a permitir el movimiento de iones y cationes adentro y fuera de la célula. Entonces podemos decir que tiene que ver también cómo se van a movilizar o metabolizar las biomoléculas. ¿Qué era metabolismo? Reacciones ¿de qué tipo de reacciones? Químicas. ¿Y cuáles? Para degradar y también para Formar. sintetizar o formar ¿qué? Muy bien, que ver con biomoléculas. Ahí vamos ya todos, más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces hablando del agua, les puse aquí el orden de cómo vamos a ir viendo los temas para que no nos perdamos. Entonces ahorita vamos a hablar de la introducción, unas funciones y características. Vamos a clasificar el agua según la fuente, o sea, de cómo entra al organismo animal. Vamos a hablar de estructura y propiedades y vamos a ver qué tal nos va entrando en estos dos temas, ¿verdad? A ver si podemos llegar ahí. Y si no, pues vamos a seguir el día lunes. Primero, todos sabemos, porque este es el mismo concepto de ayer, que las células del organismo animal, el primer compuesto era que tenían 75-85% de agua. Después, ¿cuál es el siguiente compuesto inorgánico que tiene la célula animal? Sales de iones. Sales y iones. Después, los orgánicos, ¿quién es el que más contiene la célula? Proteína. Proteínas. Después seguía lípidos y de último carbohidratos. Dijimos que en ese mismo orden íbamos a ver el contenido. Entonces, el agua es el componente más abundante de los seres vivos y de los sistemas biológicos. Aquí lo dice, ¿va? Porque casi siempre va a contener la célula más agua intracelular y agua extracelular. ¿Por qué va a ser importante? Porque la forma de las células y cómo se organizan las células y cómo funcionan tiene que ver con el líquido tanto intra como extracelular. ¿Qué pasa si tenemos deshidratación? Se va a perder ese líquido extracelular en un paciente, entonces se va a cambiar la forma del tejido. Y si hay más deshidratación, entonces se va a empezar a perder líquido intracelular. Entonces el agua también tiene que ejercer esa estructura y organización. Entonces el agua va a tener características físicas y químicas que, regresamos al mismo tema, es responsable del funcionamiento de las biomoléculas. Es lo mismo que vimos el día de ayer. Bueno, entonces lo primero, y voy a explicar este concepto. Ya sabemos que el agua es lo más abundante en un animal. Si nosotros miramos a un animal, más o menos el 80% de su peso vivo es agua. ¿Y dónde va a estar ubicada esa agua? Dentro del paciente. Tenemos agua dentro de las células
tenemos agua fuera de las células y eso se va a ubicar en el citosol, citoplasma, matriz extracelular. Bueno, entonces tenemos aquí una celulita. Esa celulita va a tener núcleo, va a tener una mitocondria, va a tener retículo, todo lo demás. Citoplasma va a ser toda la parte líquida de la célula que incluye organelos. Eso es citoplasma. ¿Va? Entonces la mayoría del citoplasma es agua. Si yo quito de aquí los organelos, entonces eso ya es citosol. Dice que el citosol en la mayoría es agua. Entonces tanto el citoplasma como el citosol en una célula es agua. Ahora voy a dibujar aquí otra célula. Y voy a dibujar aquí otra célula. Y sé que aquí entonces es agua extracelular. Pero es agua extracelular, yo médicamente no voy a decir agua extracelular. Yo voy a decir que ahí hay agua, es cierto. Y también van a haber otros solutos, otros compuestos. Y eso recibe el nombre de matriz extracelular. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Que el agua, ¿verdad? Es un compuesto que va a estar dentro de la célula, citoplasma y citosol, y afuera de la célula siendo la matriz extracelular, que es este concepto que está aquí. Entonces, matriz extracelular es parecido a decir ¿qué? Líquido extracelular, que es agua afuera, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos que hay organismos vivos que solo van a estar compuestos por agua. Lo siguiente, dice, es el solvente universal. Es el solvente donde se lleva a cabo la síntesis y degradación, esto es el metabolismo de las biomoléculas. O sea que si yo voy a degradar, ese es un ácido graso. Miren, aquí está su cabecita y aquí está lleno de carbono, su cabecita lleno de carbono, su cabecita. Entonces aquí me dice que todos estos ácidos grasos me van a servir para formar una estructura que se llama micela. Porque esta micela transporta ácidos grasos, digamos, del estómago al tejido adiposo. Entonces hay una vaca que está a punto de dar de mamar, necesita grasa en la leche, va a comer. Tenemos en el estómago todos esos lípidos y hay que transportarlos hasta glándula mamaria. Bueno, entonces, ¿cómo los vamos a transportar? Los vamos a transportar o tengo que formar esa estructura. Para poder formarla necesito que haya una síntesis de esta estructura, o sea, se forme. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua va a ayudar, porque el agua es el solvente donde están todos esos ácidos grasos, va a ayudar a que se empiece a formar esta nueva estructura. Entonces va a ser un solvente que me va a ayudar a que se forme o que yo necesite también que los destruya, ¿verdad? Tanto formación como destrucción, o sea, ya teniendo formada esta en glándula mamaria, la tengo que destruir para que queden libres. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Qué solvente lo va a hacer? El agua, ¿verdad? Entonces va a servir para el metabolismo de las biomoléculas. Ahora tenemos aquí esto. Esto es el mismo tema que di ayer, donde dije yo, tengo aquí un aminoácido, tengo aquí otro aminoácido, voy a usar una enzima, ¿y quién me va a potenciar? ¿Quién me va a activar a la enzima? Un mineral. Va, entonces aquí está lo mismo, miren. Tenemos la enzima, compuesto 1, compuesto 2, hay un sitio de unión y yo tengo ahí un mineral, que sabemos que es el que me activa esta enzima. Bueno, ese mineral va a estar disuelto en el agua. Cuando fueron al laboratorio de química, se dieron cuenta que había reacciones donde decía que ustedes usaran agua destilada. ¿Qué es agua destilada? ¿Por qué no podían agarrar agua del chorro y echarle a la reacción? Porque tiene minerales, ¿verdad? Entonces, el agua que nosotros estamos hablando de agua que tiene la presencia de minerales, porque esto hace que cambie la reacción, porque le da cierto grado de electricidad o energía. Entonces, vamos a repasar. Entonces, quiere decir que el agua va a tener minerales, o sea, iones que van a ayudar a activar las enzimas. Y luego la enzima, ¿cuál era su función? Potenciador. Potencializar esta reacción. O sea, yo necesito agua, que es un soluto. Es agua de tener un mineral, porque el mineral activa la enzima y entonces la enzima ya activa
potencializa que se dé esta reacción. Bueno, entonces, ¿cuántas características llevamos ahorita? ¿Cuál era la 1? El agua es, ¿dónde se ubica? Se ubica en el citosol, en el citoplasma y en la matriz extracelular. ¿Cuál era el siguiente concepto de agua? ¿Qué es agua? Forma micelar. Muy bien, hay animales que están compuestos todo de agua supuestamente, o es el mayor contenido de los organismos vivos. El tercero es el solvente universal, o sea, ahí se van a dar las reacciones metabólicas en el agua. Que es lo mismo que ustedes me pongan, ahí se da degradación y síntesis de biomoléculas, o ustedes pongan ahí se da el metabolismo del animal, eso es verdad. Y lo otro es que va a ayudar a la activación de la enzima, porque el agua contiene dentro de ella minerales. Entonces, una función de los minerales, ¿cuál era? Activar enzimática. ¿Quién contiene ese mineral? El agua. El agua. Bueno, ahí vamos. Lo siguiente va a ser que el agua tiene que tener una característica de termorregulación y va a tener un calor específico elevado. Vamos a explicar qué significa esto. Esto es cabal copiado del documento. Y eso va a permitir la regulación de la temperatura. O sea que el agua, estos dos conceptos tienen que ver. Miren, ¿por qué el agua debe venir? Y cuando nosotros venimos, ponemos un traste al fuego, tiene agua, y esto necesita llegar a ¿qué temperatura? 100 grados. 100 grados Celsius. El agua de la mayoría de compuestos es la que necesita más energía para elevar su calor específico. Y cuando se empieza a elevar ese calor, o sea, el 100 es uno de los compuestos, uno de los solutos que más aguantan, va a tenerse estables antes de elevar la temperatura. ¿Por qué? Y cuando ya está empezando a elevarse esa temperatura, no va a cambiar hasta llegar a 100. O sea, quiere decir que en 70, en 80, en 90 va a mantener ese equilibrio y no va a cambiar su estructura. Pero cuando el organismo detecta que el agua, o sea, que el agua se detecta que está subiendo la temperatura, tenemos que enfriar. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a sudar un animal? Para regularse. ¿Por qué debemos bajar esa temperatura? Porque el calor específico no se tiene que romper, no tenemos que llegar a 100. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los animales si sigue subiendo la temperatura y si sigue subiendo? Sí, se deshidratan, pero después, ¿qué más? Un golpe de calor en algunas especies, no en todas, pero empieza a pasar algo nervioso. Que empiezan así, empiezan a convulsionar. Y cuando hay convulsión sabemos que hay muerte neuronal. Entonces, por eso ese es el solvente más importante en los organismos vivos, porque necesitamos que se mantenga para que no haya destrucción celular. O sea, debe ser una característica, es mantener esa termorregulación, siempre regular la temperatura. Y venir y cuando se esté elevando, pues entonces tener la capacidad de producir ese enfriamiento. ¿Cómo se llama eso que se le echa a los carros? Chicos, refrigerante. O sea, el agua tiene la característica de ser refrigerante. Entonces, ¿cuántas llevamos ahorita? 6. ¿Sí nos recordamos de cuáles son? ¿Cuál era la 1? Que se encuentra en el citosol, citoplasma y la matriz Se extracelular. encuentra, muy bien, citosol, citoplasma, matriz extracelular. La número 2, ¿cuál era? En algunos animales es el mayor componente de la célula. ¿Cuál era? Seres vivos tampoco Se componen totalmente de agua. Muy bien. Ay, mira, ya no sirve el control de la batería. Bueno, ¿cuál era la...? Ay, creo que es algo de la cadena. Bueno, número 2, casi hay organismos que están compuestos de una alta cantidad de agua. Número 3, es el solvente universal. ¿Qué quiere decir eso de solvente universal? Actúa en el metabolismo del No, animal. aquí dan el nombre, entonces no quieras, que era solvente universal. Que ahí se llevan los procesos metabólicos, ¿verdad? ¿Cuál era la siguiente? Que va a ser un activador enzimático. El siguiente, ¿cuál era? Regula la temperatura. Regula la temperatura y también va a ser un refrigerante.
Bueno, lo siguiente es que mantiene el equilibrio ácido-base. Bueno, vamos aquí. Estos son conceptos que nos van a servir un poquito ahorita que ya empecemos a analizar el siguiente tema, los casos. Vamos a tener aquí, miren, es un ambiente ácido. ¿Por qué decimos que van a haber, verdad, lugares del organismo animal donde el ambiente es ácido? ¿Como en dónde? ¿Dónde es ácido? En la orina. Bueno, ¿por qué es ácido ese ambiente? Porque va a tener una alta concentración de hidrógenos. Miren, aquí está este grupo hidróneo. Hidróneo es solo un hidrógeno y un oxígeno, ¿verdad? Y luego nosotros tenemos aquí este compuesto que tiene 3, ¿verdad? Perdón, si es amonio o amoníaco, 3 o 4 hidrógenos. Ahora vamos aquí, la base. Aquí tenemos cloro y tenemos un ion, hidroxilo, que hidróneo, si me dijeron ustedes. Hidróneo, ahora tiene 3, que es un oxígeno y 3 hidrógenos. La acidez se va a medir en la cantidad de hidrógenos que tenga el compuesto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, como este tiene más hidrógeno, quiere decir que este es más ácido. Y este tiene menos hidrógeno, entonces va a ser más básico. Bueno, entonces, ¿cómo va a venir? Supongamos que el riñón viene y está filtrando toda la sangre, pero esa sangre es neutra, como el agua, es neutra. Entonces, debemos volverla ácida. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo volvemos eso neutro a que sea ácido? ¿Qué va a hacer el agua? El agua tiene que donar hidrógenos. Bueno, entonces ya va a salir la orina con un pH ácido. Una vez este ácido me dice que tiene una gran cantidad de grupos hidroxilo. Al revés, está el agua y el resto del sistema respiratorio casi siempre es alcalino. Entonces, ¿cómo hace cuando va la sangre? Necesitamos respirar, o sea, yo necesito agarrar oxígeno para la respiración y sacar dióxido de carbono para la expiración. Entonces, ¿cómo va a ser esa sangre que tiene agua, que es neutra, para volverse una base? ¿Qué va a hacer? Va a agregar un hidrógeno a su compuesto, ¿verdad? Entonces, el agua, si el agua dona un hidrógeno, ¿cómo vuelve ese ambiente? Si dona ácido. ¿Y qué pasa si el agua viene y agarra un hidrógeno? Entonces, ¿cómo vuelve ese ambiente? Alcalino o básico. O sea, el agua debe poder mantener ese equilibrio. ¿Por qué entonces venimos y ponemos un suero a un paciente que está deshidratado y obviamente tiene una acidosis? ¿Por qué ponemos agua en el suero? El suero es el 90% agua. ¿Por qué? Porque queremos que empiece a donar y vuelva otra vez ese equilibrio. ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo se mide el grado de acidez o alcalinidad de un compuesto? Por la concentración de hidrógenos. Eso. Bueno, ¿estamos aquí? Y dice que el agua también va a permitir el transporte. Aquí tenemos una membrana celular por medio de proteínas, ¿verdad? Ustedes saben que esto es transporte activo porque usamos una proteína. Va a permitir el ingreso o la salida de moléculas. Muy bien. Entonces ahora vamos al número 9. Ya vimos que le va a dar forma a las células. Miren, este es una vista al microscopio de las células de una planta. Y este es un hisopado vaginal para saber si una perra está cerca de entrar en celo. Entonces, la forma de las células me va a decir muchas cosas. Digamos, yo al ver que la célula tiene esa forma, en este hisopado sé que esa perra está en proestro, podemos hacer una inseminación. Pero si la celulita cambia de forma, se deshidrata, entonces quiere decir que ya salió y tengo que esperar hasta el siguiente célula. Entonces, solo por dar esa forma a las células me dice muchas cosas del metabolismo animal, la cantidad que tenga adentro de agua. Y lo último es que va a ser un amortiguador. Faltan dos. Entonces aquí les puse yo como ejemplo cuando extraemos líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo casi está compuesto, la mayoría es de agua. ¿Y qué es lo? Porque es un amortiguador. Porque el cerebro, la masa encefálica y la médula espinal no puede estar pegada al hueso. O sea que si yo, digamos, tengo aquí un perro
Tenemos piel, pelo, después sigue el hueso. Ahí no, el cerebro no está pegado de una vez, sino que ahí nosotros vamos a encontrar un tejido y hay 3 capas de tejido y luego está el encéfalo. Bueno, todo eso entre hueso y encéfalo está lleno de agua. Y esa agua tiene ciertos compuestos específicos y se llama líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué está esa agua ahí? Por si nosotros tenemos un golpe en la cabeza, algo tiene que amortiguar y que pueda rebotar el cerebro. Porque ¿qué pasa si estuviera unido de una vez al hueso? Si hay una fractura de hueso, de una vez va a dañar el cerebro. Por eso el agua es importante, porque también en las rodillas va a ser un amortiguador mecánico. Cuando sacamos líquido cefalorraquídeo, no solo miramos la composición que tiene, sino miramos esa composición líquida que tiene que tener. Bueno, esta es la última, repasemos. La 1 es que el agua va a estar tanto en el citosol, en el citoplasma y en la matriz extracelular. Número 2, lo que más tienen las células, lo que más tienen los organismos vivos es agua. Número 3, es el solvente universal para hacer procesos metabólicos, ¿verdad? De síntesis y degradación. Número 4, Actividad enzimática. va a acelerar la porción enzimática porque contiene iones o minerales. Número 5, va a regular la temperatura porque tiene un valor específico elevado, pero también va a ser un refrigerante o baja la temperatura. ¿Cuál sigue? Número 6. Equilibrio ácido-base. Regula el equilibrio ácido-base donando, aceptando hidrógenos. Número 7. 6 sí, número 7, ¿cierto? El equilibrio ácido-base. Número 8, va a permitir transporte de sustancias, ¿verdad? Número 9. Proporciona resistencia y forma a las células. Resistencia y forma a células. Y número 10 va a ser un amortiguador. Bueno, la número 11 es parecida a la anterior, que miren, va a permitir únicamente el movimiento y transporte de iones dentro o fuera de la célula. O sea, algunas veces sí va a necesitar energía, que va a ser un transporte activo, y a veces va a ser una ósmosis, ¿verdad? No va a necesitar energía y va a permitir el transporte de moléculas. Y lo siguiente es que participa en reacciones metabólicas. Este se parece a uno que ya vimos, de síntesis y degradación, pero va a participar en reacciones metabólicas de hidrólisis. Esto también lo vimos ayer. Yo tengo aquí ATP. Entonces, el ATP se parece mucho al ADN, porque el ADN tiene una base nitrogenada, un azúcar y tiene fósforo, ¿verdad? O ácido fosfórico. Miren, este está casi igual. Tenemos una base nitrogenada, un azúcar y tenemos fósforo. O sea que el ATP se origina en un momento del ADN. Entonces, tenemos ATP, que es la molécula, ustedes saben, más energética del organismo. O sea, si el organismo necesita energía, va a utilizar ATP. Pero lo que sucede es que para que este ATP me dé energía, yo tengo que quitarle un fosfato o un fósforo. Porque estos enlaces del fósforo son los que producen más energía de todos los enlaces. ¿Cómo lo voy a cortar para que esta reacción dé energía en forma de calor? Vamos a hacerlo con agua. Entonces lo primero que voy a hacer es que ya no va a ser adenosin trifosfato, o sea 3 fosfatos, sino que yo le agrego agua, va a ser adenosin difosfato. El fósforo queda solo y entonces yo tengo energía. Entonces me va a permitir obtener energía por medio de calor. ¿Verdad? Aquí. Calor, porque esta es la molécula energética. Si yo rompo esa molécula energética, como que sacara chispa. Entonces viene y obtengo energía o calor para otro proceso metabólico. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Ahora, ¿quién le da? ¿Cómo le dona? Eso lo vamos a ver en la bioquiros. Bueno, ¿está claro ahorita? Las 12. Ahora vamos a empezar, ¿sí? A ver la clasificación. Ah, no, miren, eso está facilita. ¿Cómo entra el agua al organismo del animal? Va a ser por el agua de bebida, por el alimento y lo que miramos ayer como agua metabólica. Se da una reacción, miren aquí, si yo estoy sacando, eso está bien fácil, se da una reacción, otra reacción. Si yo estoy sacando un montón de hidrógenos para aquí, este ambiente de aquí, ¿cómo está? Ácido, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, y va a entrar agua.
Esta es agua metabólica, agua que se va a obtener de procesos bioquímicos. Entonces, ¿cuáles son las tres fuentes de agua en el organismo animal? Agua de bebida, agua en los alimentos y agua metabólica. Eso es todo, ya no hay nada más. Ahora, sí, pongan atención aquí al pizarrón, vamos a explicar algo, así como un repaso de la química, que ustedes ya manejan así al 100. Va a ser fácil. Vamos a empezar hablando de estos compuestos que son los más fáciles. Sabemos que el agua entonces va a estar formada por el oxígeno, y el oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones, ¿verdad? Bueno, entonces estamos, aquí vamos a tener 2 electrones, aquí 2 electrones, y sabemos que así a grandes rasgos en el último que necesitamos que esté la mayor cantidad de electrones, que el objetivo son que hayan, perdón, hay 0. Vamos a encontrar aquí que van a haber aquí 2 electrones, aquí van a haber otros 2, y aquí vamos a poner 1 y vamos a poner 1, ¿va? Por estas características sabemos que el oxígeno es electronegativo, ¿verdad? O sea, tiene una carga negativa. Y esa carga, dice la teoría, que es de -2. Después nosotros vamos a tener aquí a los hidrógenos. Sabemos que solo tiene un protón, un neutrón, y va a tener aquí un electrón, ¿verdad? Igual aquí, para el hidrógeno. Miren, así como de primaria, que es eso. Aquí tenemos los dos y aquí va a estar. La teoría dice que el hidrógeno va a tener una carga positiva. Como tenemos 2, entonces sabemos que va a ser electropositivo, que va a ser de +2. Bueno, entonces como nosotros los vamos a unir para hacer el agua, matemáticamente esto, 2 positivo más 2 negativo me da 0. Por eso decimos que el agua es una molécula neutra. Neutra, no es porque no tenga carga. ¿Por qué es neutra? Porque estamos equilibrando los 2 negativos del oxígeno con 1 positivo de cada hidrógeno, ¿verdad? Por eso se dice que es neutra. Bueno, ahora vamos con el siguiente concepto del agua. Ahora que vamos a unir estos dos, sabemos que vamos a correrlos entonces. Vamos a unir. Y vamos a ponerlo aquí. El hidrógeno. Y aquí va a estar el otro. El hidrógeno. Porque sabemos que toda molécula lo que quiere es tener 8 electrones en su último nivel. Entonces ahí cumplimos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero yo puedo decir hacia dónde más es electronegativo la molécula de agua. Hacia el oxígeno. ¿Y hacia dónde es más electropositivo? Hacia los hidrógenos. O sea que también podemos decir que esta es una molécula bipolar. ¿Por qué no puedo poner aquí bipolar? Porque tiene 2 polaridades. Tenemos que el término es dipolar, no es bipolar. ¿Ah? Porque cuando ustedes ponen bi es porque estoy diciendo el doble, y aquí no tiene el doble, tiene 2 distintas, ¿verdad? Entonces, puedo decir que es una molécula neutra, pero a la vez es dipolar. ¿Todos? Bueno, entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Por esa característica que tiene, ser más aquí electronegativo y allá más positivo, se dan cuenta que la molécula no está de una forma como más peso hacia un lado, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se pone una aquí y se pone la otra aquí? Esto es para dejar electrones aquí libres y podernos unir a otros compuestos.
porque el agua tiene que tener conductividad, poder unirse a otras sustancias. Entonces aquí tenemos que es una molécula triatómica, ¿verdad? Ya sabemos, 1, 2 y 3. Está el primer concepto. El segundo es que está positivo para los hidrógenos, o también llamados protones, y está negativo para el oxígeno, ¿verdad? Todos entendemos eso. Dice que su núcleo va a contener 8 protones y 8 electrones. ¿Eso está claro? Hoy mejor pegué partes del documento porque a veces cuando van a ver el documento como que ahí, a veces uno se confunde. Bueno, entonces ahí tenemos que es una molécula eléctricamente neutra. ¿Por qué? ¿Por qué dice ese término? No acabamos de decir que era positivo y negativo, porque después dice que es neutro. Porque la carga está equilibrada. Porque la carga está equilibrada. Miren, entonces ahí es donde son las tronaderas. Porque a veces en el examen dice, podemos decir que el agua es una molécula neutra, pero también podemos decir que es una molécula dipolar porque es positiva y negativa. Entonces ustedes empiezan a pensar un montón de cosas y se ponen falso, porque no puede ser neutro y positivo y negativo, pero nos damos cuenta que sí puede ser. Puede ser neutra y puede ser positiva y negativa. Bueno, entonces aquí sabemos que tiene diferentes valores de electronegatividad. O sea, que va a ser más aquí electronegativo. Y va a tener un enlace covalente simple. ¿Qué significa eso? Enlace covalente simple es porque solo en el enlace solo voy a compartir un electrón. Si comparto solo un electrón es un enlace covalente. O sea, si comparto electrones es enlace covalente, fijo. ¿Verdad? Si comparten electrones es enlace covalente. Si solo es un electrón el que comparten, como aquí, entonces es simple. Si comparten dos, entonces va a ser fácil, doble. Si comparten tres, va a ser triple. ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita el agua va a formar otro tipo de enlace. El primero es un enlace covalente simple. Entonces ahí viene el concepto. Y dice, el agua está formada de hidrógeno y oxígeno, es una molécula neutra, covalente dipolar. ¿Quién me dice ahí entonces eso? Todo, ¿verdad? Que es neutra por el equilibrio, que es dipolar por las dos energías y que sabemos que ese enlace es covalente porque están compartiendo electrones. Bueno, ¿sí está claro? ¿Qué más dice? Ahora aquí está. Que el oxígeno permanece con dos pares de electrones no compartidos que permitirán que el agua pueda interactuar con otros compuestos. Dos pares, aquí tengo un par y aquí tengo el otro par todavía libres que los voy a usar para otros. Ahorita vamos así, facilito. Ahí es esto que está aquí. Sabemos que este es el enlace covalente, que está más electronegativo hacia un lado y eso se va a llamar momento dipolar. Entonces aquí podemos decir que sí, es una molécula dipolar y cuando está unida haciendo esto va a ser el momento dipolar. Estamos con el otro concepto. Entonces este va a ser el fenómeno que le va a dar esas características de solvente universal. ¿Por qué era solvente universal el agua? Porque ahí se van todos los procesos metabólicos. O sea que esta característica de tener libres esos electrones es que va a poder conjugarse con un montón de compuestos y por eso es el solvente. Porque ponerse aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, entonces cualquiera se puede unir y mezclarse con el agua. Bueno, entonces dice que los hidrógenos van a ser parcialmente positivos. Ahora vamos con puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno va a hacer que dos moléculas de agua se atraigan, pero no van a compartir electrones, porque compartir electrones, ¿qué es? Es enlace covalente y este es un puente de hidrógeno. Entonces que un puente de hidrógeno es que se van a atraer dos moléculas de agua, pero por su carga. O sea que se van a interactuar sustancias polares. Bueno, entonces la presencia de la bipolaridad y los electrones no compartidos va a dar origen a que se dé una
interacción electrostática. Pues aquí van otros dos términos. Entonces, no es que el curso sea complejo, sino que se dan cuenta que hay demasiada terminología. Aquí voy a poner entonces yo otra molécula de agua. Aquí tengo al oxígeno. ¿Ah? Vamos a tener aquí a su hidrógeno y aquí está el otro hidrógeno. Y se van a unir por un puente de hidrógeno. Entonces, si ahí dice puente de hidrógeno, el hidrógeno se va a unir con el oxígeno en uno de estos electrones que está libre. Está formando un enlace covalente. No, porque el hidrógeno ya ni siquiera tiene electrones que unir. O sea, va a formar aquí y esto solo va a ser energía eléctrica. ¿A cómo se le llama esa formación de puentes de hidrógeno? Interacción electrostática, ¿verdad? Entonces es esto que se está dando aquí. Si yo les preguntara a ustedes, una molécula de agua, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar? ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos electrones me quedaban ahí libres? 3. 4 con este. Entonces quiere decir que cada molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno. Que es lo que está aquí. Bueno, entonces tenemos aquí el agua. Y es agua en estado líquido. O sea que el agua en estado líquido va a formar puentes de hidrógeno. Hacemos que están aquí compartiendo el átomo de hidrógeno con el oxígeno cuando se atraen por las cargas. Porque esta carga, este electrón es negativo. Y el hidrógeno decíamos que era positivo. Entonces solo se atrae por las cargas. Y eso se le llama interacción electrostática. Lo siguiente es que dice que los puentes de hidrógeno son débiles. Van a tener 10% menos fuerza que un enlace covalente. Digamos que el enlace covalente tuviera 100% de fuerza, ¿cuánto va a tener el puente de hidrógeno? 90, ¿verdad? 10% menos. ¿Por qué necesito eso? Porque si necesito romper estos puentes de hidrógeno para meter otro compuesto, eso debe fácilmente poder separarse. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un puente de hidrógeno y un enlace covalente? El intercambio de electrones. Que uno tú dices que es intramolecular, porque se comparten, no serían moléculas, ¿verdad? Electrones. ¿Cuál es la diferencia entre un puente de hidrógeno y un enlace covalente? Que uno es el enlace, el puente de hidrógeno solo es unión por energía. Los opuestos se atraen, ¿verdad? Pero el enlace covalente sí es unido, me das tu electrón y yo te doy mi electrón, ¿verdad? Bueno, vamos a poner los ejemplos que a ustedes les gustan. Los puentes de hidrógeno, ¿saben qué sería? Solo como ustedes dicen, es que ahí como que hay química. No se ve, pero se siente, ¿va? Igual aquí, porque no están unidos. Pero cuando son novios ya todo el mundo sabe, porque andan agarrados de la mano arriba para abajo, ¿va? Entonces en este tienen que compartir una unión. Pero en este solo va a ser energía. Solo va a ser energía. Y ahí iría entonces otro término que sería que las moléculas de agua pueden transportar energía. Bueno, entonces aquí está, cada molécula de agua puede participar en 4 puentes de hidrógeno. Eso está fácil. Solo ahí salen como 3 preguntas falso y verdaderas. Bueno, los puentes de hidrógeno solo se van a formar agua con agua. También pueden unirse con otras moléculas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga agua, o sea, el organismo necesite unir al agua otro compuesto. Entonces los puentes de hidrógeno también se pueden formar con hierro, se pueden formar con nitrógeno. Media vez tengamos electrones libres, electronegativos, pueden atraer a otro compuesto. O sea, el puente de hidrógeno no es solo unir una molécula de agua con otra. Sí es eso, pero también podemos agregar otros compuestos. O sea que hay varios tipos de puentes de hidrógeno. Y regresamos a esto que ustedes ya conocen del ADN y otra vez
vamos a repasar. Otra vez está aquí el azúcar, la base nitrogenada, el azúcar, la base nitrogenada, unido por fósforo, ¿verdad? Pues aquí, fósforo, el azúcar, la base nitrogenada, ya esto lo conocemos como aldehído. Con la doble hélice se va a formar, porque aquí forma un puente de hidrógeno, aquí forma otro puente de hidrógeno y aquí forma otro. O sea, quiere decir que las dos hebras de ADN están unidas únicamente por energía. ¿Qué pasa cuando se necesita una transducción o una replicación? Debemos separar las dos hebras. ¿Y eso es fácil o es difícil de separar? Va a ser fácil porque decíamos que este era un enlace débil y así la célula se va a poder replicar. Otro ejemplo aquí, miren, es cuando tenemos proteínas. Entonces las proteínas van a formar varias estructuras. Uno es la proteína que tenga un aminoácido, aquí otro aminoácido pegadito, otro aminoácido, y eso lo vamos a llamar estructura primaria. De repente esta cadena de aminoácidos empieza como a voltearse sobre sí misma. Empieza a voltearse así, a eso le llamamos secundario. ¿Y cómo se voltea? Formando aquí un puente de hidrógeno, aquí otro, y otro, y otro. Ahora queremos, como que fuera una hoja de papel, que se doble más sobre sí misma. Entonces ponemos aquí, ya sería terciaria. Y todo está unido con puentes de hidrógeno. Ustedes tienen una hoja, la doblan, y todo es puentes de hidrógeno. Y de último, miren lo que dice aquí. Dice que la estabilidad y el reconocimiento de los sitios de las enzimas se unen con un puente de hidrógeno. Entonces vamos a repasar. ¿Qué era una enzima? Un catalizador de una reacción. Bueno, ¿con qué activo una enzima? Con un mineral. ¿Dónde estaba ese mineral? Dice que aquí está lleno de agua, ¿verdad? Dice que para que se una la enzima con lo que yo le voy a dar y con el mineral, esa unión es por medio de puentes de hidrógeno. Quiere decir que las reacciones enzimáticas se hacen rápido y se separan rápido. Sí, porque necesitamos que los procesos metabólicos en segundos. Entonces, si es un puente de hidrógeno, solo se va a dar la reacción y se separa. Se da la reacción y se separa, ¿verdad? Pero es por la característica del agua. Y ahora vamos a entender entonces qué significa estar en estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Estado gaseoso va a ser que nosotros encontremos a las moléculas separadas, ¿verdad? No están formando puentes de hidrógeno. O sea que cuando ponemos a hervir agua, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo puentes de hidrógeno. ¿Cómo se llamaba eso? Que el agua no va a romper esos puentes hasta llegar a 100 grados. ¿Cómo se llama eso? El agua no va a dejar romper esos puentes hasta llegar a 100. ¿Cómo se le llama eso? Calor. Muy bien, calor específico, eso Diego, calor específico. O sea que no se va a... No, ahí dijeron allá. Bueno, y aquí cuando está en líquido, ¿qué es lo que tiene el agua? Tiene un montón de puentes de hidrógeno. Bueno, o sea, quiere decir que la característica del estado líquido del agua es los puentes de hidrógeno. Cuando esos puentes de hidrógeno se ordenan y disminuyen, digamos, miren, todo esto amontonado no es lo mismo que esto porque el agua es el único compuesto que en estado sólido tiene menos peso molecular. Entonces venir y ordenarse va a ser estar en estado sólido. Bueno, pero está facilito. Ahora características del agua, calor específico. Ya sabemos que el agua tiene un calor específico que es venir y no dejarse romper esos puentes de hidrógeno hasta llegar a 100 grados y ese calor específico tiene la siguiente fórmula, que es yo voy a poder venir y elevar la temperatura 1 grado. Para que entiendan ese concepto tenemos que saber que 1 gramo es igual a 1 ml, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces ahí dice que 1 ml de agua o 1 gramo de agua, nosotros vamos a venir, o una caloría, vamos a poder, cuando se eleva a 1 grado Celsius, eso es el calor específico. Por eso es de que el agua tiene un calor específico tan alto, porque necesitamos demasiado calor para elevar todo el líquido 1 grado Celsius. Bueno, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque entonces podemos saber que los puentes de hidrógeno tienen mucha energía
Y los puentes de hidrógeno van a tener la capacidad de absorber el calor, o sea, como que solo agarran el calor de la temperatura y la van a transformar en energía cinética y no se va a romper. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros podemos tener ganado en el calor, ¿verdad? Y hay ganado que solo puede estar en el frío. O sea, tenemos ganado de leche que no puede estar en el calor y tenemos ganado que solo puede estar en el calor como los cebús y no puede estar en el frío. Tiene que ver cosas con la raza. Entonces, aquí me está diciendo que eso de ganado que está en el calor va a venir y cuando empieza a subir al mediodía el calor, ahorita están con suéter, pero cuando pasemos a febrero, no se aguanta aquí ustedes dar clases. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? No va a permitir que ese calor específico suba a ningún grado. No lo va a permitir, porque eso significa que vamos a morir si la temperatura sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Decíamos que tenía la capacidad de ser un refrigerante. ¿Y cómo va a refrigerar? Cuando se empiece a sentir el calor, entonces va a agarrar esa energía del calor y la va a volver energía cinética. No va a venir y no va a producir más calor, no va a dejar que se den reacciones, porque el calor destruye a las enzimas. Entonces nuestro organismo sabe, si hay mucho calor, la destrucción enzimática se va a dar, y si algo mata a las enzimas, ¿qué se para? Se para todo el metabolismo, o sea, nos vamos a morir. Para no permitir que eso suba 1 grado, no lo vamos a permitir, lo que se va a hacer es que el calor se va a tomar como energía cinética y el agua va a mantener su estructura. ¿Pueden haber enfermedades que alteren eso cuando hay fiebre? Sí, ¿verdad? Vamos a tener bacterias que van a venir y van a alterar el centro termorregulador de nuestro paciente y el organismo no se da cuenta que está elevando la temperatura. Y subir de 40, nuestro paciente va a empezar a convulsionar. ¿Qué hacemos entonces si las bacterias están alterando el centro termorregulador de la temperatura? ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Un antipirético, ¿verdad? Para quitar la fiebre. Le estamos diciendo al organismo que todo ese calor lo transforme en energía cinética. ¿Y quién es el encargado de hacerlo? ¿Quién hace que la energía se vuelva cinética, la energía del calor? ¿Quién? El agua, los puentes de hidrógeno. Por eso es que cuando un paciente tiene fiebre y está deshidratado, ponemos un suero. Si está deshidratado, estoy poniendo antipirético, poniendo antibiótico y no pongo suero, se puede morir porque todo eso solo se va a mover en el agua. Bueno, entonces tenemos ahí ¿qué horas son? Ay, ya hasta aquí. Ya los miraba aburridos, por eso ya. Bueno, ahí estamos, chicos. No hay dudas, ¿verdad?